12. ¿Qué hizo Jesús durante su vida oculta? Todos sabemos qué hizo Jesús durante los 3 años de su vida pública, cómo recorrió los pueblos y aldeas de Palestina predicando el reino de Dios, curando enfermos, repartiendo pan a la gente y enseñando a través de las parábolas. Pero, ¿qué hizo durante los años anteriores? ¿Por qué los evangelios guardan silencio sobre esa etapa de su vida? Lo único que conocemos de ese largo periodo es que, cuando tenía 12 años, se quedó en Jerusalén durante una fiesta de Pascua, y José y María lo hallaron, en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Pero dice el Evangelio que inmediatamente volvió a Nazaret, y otra vez el velo del misterio se cierne sobre su actividad, ocultando los siguientes 20 años. Este enigmático silencio hizo que se crearan toda clase de historias sobre esa época de su vida. Algunos afirman que viajó a Inglaterra con José de Arimatea, que era su tío abuelo, donde conoció el druidismo, la religión de los celtas, y aprendió algunas de sus futuras ideas como la Trinidad y la llegada del Mesías. Otros sostienen que fue a la India, donde los budas le enseñaron a leer, curar enfermos y realizar exorcismos. Otros dicen que estuvo en Egipto aprendiendo la magia de los sacerdotes faraónicos y llenándose de energía en las pirámides. Y los más cándidos piensan que viajó a América para iniciarse en la sabiduría de los pieles rojas. Pero, ¿realmente los evangelios callan y no cuentan nada de los años perdidos de Jesús? ¿No tenemos ningún indicio de lo que hizo durante todo ese tiempo? En realidad, no es así. El Evangelio de San Lucas proporciona 2 pistas muy importantes. La primera, después de narrar la presentación del niño Jesús en el templo de Jerusalén a los 40 días de haber nacido. Dice que José, María y el niño, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Allí el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Aquí claramente el evangelista nos informa de que Jesús pasó los siguientes años de su vida en Nazaret, donde experimentó un desarrollo físico, intelectual y religioso, como cualquier niño de su edad. La segunda pista sobre estos años la tenemos después de que el niño Jesús se quedó a los 12 años en la ciudad de Jerusalén y fue hallado por sus padres en el templo. Dice Lucas que regresó con ellos a Nazaret, y allí vivía, obedeciéndoles a ellos en todo. Y Jesús seguía creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Según esto, entonces, debemos concluir que durante esos años Jesús no se movió de Nazaret. Al decir Lucas que allí vivía, significa que permaneció durante todo este tiempo en medio de su círculo familiar, junto a sus padres, llevando la vida de cualquier niño judío de su tiempo. Esto queda confirmado por un episodio del Evangelio de Marcos. Cuando Jesús fue a predicar a Nazaret, los aldeanos se asombraron y dijeron, ¿de dónde ha sacado esa sabiduría que tiene, y ese poder de hacer milagros? ¿No es este, acaso, el artesano, el hijo de María? De este pasaje se deduce que la vida de Jesús durante esos años debió de haber transcurrido de manera normal y ordinaria, en su pueblo de Nazaret, porque el día que se presentó en público con una sabiduría fuera de lo común los paisanos se sorprendieron. Nunca habían sospechado que él fuera nadie más que, el artesano, el hijo de María. De haber viajado Jesús para estudiar y perfeccionarse en el exterior, como dicen las leyendas antes mencionadas, los galileos no se habrían asombrado de sus conocimientos. Si Jesús no salió de Nazaret en su infancia y su juventud, fuera de sus peregrinaciones a Jerusalén, o de algún viaje ocasional a un pueblo vecino, ¿qué hizo durante esos años? ¿Es posible saberlo? Podemos tener una idea si recurrimos a lo que la arqueología y las fuentes literarias de esa época nos cuentan, sobre los niños y adolescentes del siglo I. Comencemos con su nacimiento. Lo primero que hicieron sus padres, apenas vino al mundo Jesús, fue ponerle un nombre. Esto se realizaba en una alegre ceremonia celebrada al 8º día, como mandaba el Génesis, y ante la presencia de varios testigos. El nombre elegido por José y María fue el de Yehoshua, que en hebreo significa Josué. Gracias a la Biblia, sabemos que en Palestina ese nombre solía acortarse por razones de familiaridad, y pronunciarse Yeshua. A su vez en Galilea, donde vivía la Sagrada Familia, y donde se hablaba de manera diferente al resto del país, se abreviaba aún más y se lo pronunciaba Jesús. Por eso los primeros cristianos, de origen griego, más tarde lo llamaron Jesús, como se lee en los Evangelios. En el siglo I, el nombre de Yeshua era uno de los más comunes y ordinarios que había. Así lo vemos, por ejemplo, en el escritor Flavio Josefo,
quien en sus obras menciona a más de 20 personas que se llamaban Jesús en la historia judía, de las cuales, por lo menos 10 son contemporáneas de Jesús de Nazaret. En hebreo, Jesús, o Josué, significa, Dios salva, y probablemente sus padres lo llamaron así en homenaje al caudillo hebreo Josué, sucesor de Moisés. Pero Mateo dirá que el nombre fue inspirado por un ángel, debido a que, él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Aprendió Jesús a leer y escribir en un pueblito tan insignificante como Nazaret? Muchos piensan que sí, porque en los evangelios hay 3 episodios que lo demuestran. El primero es aquel en el que los escribas y fariseos le presentaron una mujer sorprendida en adulterio para ver si debían apedrearla o no, y Jesús, en vez de responder, se agachó y se puso a escribir en la tierra con el dedo. El segundo, cuando se presentó un sábado en la sinagoga de Nazaret y lo invitaron a leer el libro del profeta Isaías. Y el tercero es aquel en el que los judíos, al escucharlo predicar en Jerusalén, se preguntaron maravillados, ¿cómo es que éste sabe escritura, sin haber estudiado? Pero ninguno de estos 3 textos sirve para probar la capacidad de lectura y escritura de Jesús. El primero, porque el mostrar a Jesús, escribiendo, en el suelo, pero sin decir que escribía lleva a pensar que solo dibujaba unos garabatos en la tierra, con la intención quizás de mostrar su falta de interés hacia los que acusaban a aquella mujer, pero sin redactar nada real. El segundo, porque el texto del profeta Isaías que supuestamente lee Jesús en la sinagoga de Nazaret, así como está, no existe. Es un pasaje construido por el evangelista Lucas con versículos salteados de ese libro de Isaías. ¿Cómo se las habría arreglado Jesús para leer en el libro de Isaías un pasaje semejante? El tercero, porque en realidad no dice que Jesús supiera escritura, sino que sabía usar la Sagrada Escritura, es decir, el Antiguo Testamento, en una discusión teológica, cosa que podía haber aprendido oralmente, sin saber por eso leer. Sin embargo, sabemos que para los judíos, a diferencia de otros pueblos, el saber leer era algo fundamental, por la necesidad que tenían de conocer sus escrituras sagradas. Por eso procuraban impartir al menos una instrucción elemental. Gracias a los registros de la época, sabemos que cuando Jesús era niño existía en Nazaret, como en los demás pueblos de Palestina, una pequeña escuela a la que concurrían los niños desde los 5 años. El local, llamado en hebreo Bet Sefer, la casa del libro, se hallaba pegado a la sinagoga, y ofrecía un programa escolar de 2 ciclos básicos. El primero duraba 5 años. Los niños comenzaban aprendiendo las letras del alfabeto hebreo, y luego se iniciaban en la lectura de la Torá, empezando por el libro del Levítico. De ahí pasaban a los demás libros del Pentateuco, repitiéndolos versículo por versículo hasta aprenderse el texto sagrado casi de memoria. En la Torá, los alumnos estudiaban todo: lengua, gramática, historia, geografía. Terminada la primera etapa, los niños pasaban al segundo ciclo, que duraba 2 años. Allí aprendían la ley oral judía o Misná, que era el conjunto de interpretaciones y complementos que los doctores de la ley habían hecho a lo largo del tiempo, a las leyes bíblicas. A los 12 años terminaban sus estudios. Si alguno era particularmente brillante, entonces podía cursar estudios más avanzados. Para ello debía viajar a Jerusalén o a alguna otra ciudad importante del país, e inscribirse en las escuelas dirigidas por los más célebres doctores de la ley. Pero eso era privilegio de algunos pocos, la mayoría de los jóvenes se reintegraba a su familia, donde empezaba a aprender de su padre una profesión para ganarse la vida. Ciertamente Jesús, durante su infancia, asistió como todos los niños de su pueblo a los 2 ciclos básicos escolares en la sinagoga de Nazaret, donde aprendió a leer y a escribir. Esto queda confirmado por los evangelios, donde en sus debates con escribas y fariseos les pregunta muchas veces, ¿no han leído tal o cual pasaje de la Escritura? Esta pregunta sugiere que él mismo los había leído. Pero no parece haber recibido la enseñanza superior propia de los centros urbanos como Jerusalén. Lo confirma el comentario que de él hacían los judíos: ¿cómo éste sabe escritura, si no ha estudiado? Sabemos que todo padre de familia judío procuraba para su hijo una ocupación, pues los rabinos decían: el que no le enseña a su hijo un oficio, le enseña a robar. ¿Qué profesión ejerció Jesús durante su adolescencia? San Marcos, como vimos, dice que cuando Jesús fue a predicar en la sinagoga de Nazaret los aldeanos comentaron: ¿no es este el artesano, tecton en el griego? Algunos suelen traducir la palabra griega tecton por carpintero. Pero en realidad se aplicaba a todo el que trabajaba con materiales duros, tales como la piedra, el hierro o la madera. Por lo tanto, es más apropiado hablar de un artesano.
Era una profesión que requería vigor y fuerza muscular. Muchos han puesto en duda la historicidad de la afirmación de Marcos. Primero, porque en los otros evangelios leemos una versión diferente. Mateo, por ejemplo, dice que la gente comentaba que Jesús era hijo del artesano, pero no que él lo fuera. Lucas, por su parte, dice que la gente preguntaba, ¿no es este el hijo de José? Con lo cual ninguno de los dos sería artesano. En segundo lugar, porque Nazaret, ubicada en la fértil región de la Galilea, era un pueblo de campesinos, donde la mayoría de sus habitantes se dedicaba a la agricultura y a criar ganado. Y en tercer lugar, porque casi todas las parábolas de Jesús están tomadas del ambiente agrícola, el sembrador, la cizaña, la viña, la higuera, la semilla de mostaza, y no del ambiente de la carpintería. Sin embargo, hoy los biblistas han concluido que Marcos, el primer evangelista que escribió, no se habría animado a llamar a Jesús artesano, ocupación que gozaba de poco prestigio en esa época, si no fuera porque efectivamente era cierto. En cambio, si hay motivos para que Mateo haya cambiado la información, él busca presentar a Jesús como un maestro sabio, y pensó que llamarlo artesano sería poco respetuoso, por lo que prefirió llamar así a José. Y Lucas, más sensible que Mateo, vio como una burla de los galileos la mención de semejante oficio, y optó por suprimirlo tanto de José como de Jesús. El hecho de que sus parábolas aludieran tanto a la agricultura se debe a que su auditorio estaba formado, en su mayoría, por agricultores, por lo que buscó amoldarse a ese lenguaje. Podemos concluir, pues, que Jesús trabajó como artesano durante los primeros años de su vida. Otras de las cosas que debió de aprender Jesús durante su adolescencia en Nazaret fue a rezar. Todo niño israelita a partir de los 13 años adquiría el hábito de orar 3 veces por día, a la mañana, al mediodía y a la noche. Para ello se le enseñaba a cubrirse la cabeza y los hombros con un manto especial, llamado talit, que tenía en sus 4 esquinas unos flecos o tzitzit. Estos representaban las leyes divinas que todo judío observaba de corazón por las 4 esquinas de su vida. En total eran 32 flecos, 8 en cada esquina, porque el número 32 simboliza la palabra corazón, en hebreo. Esa costumbre fue ordenada por Dios a Moisés en el libro de los Números. Habla a los israelitas para que se pongan flecos en la punta de sus mantos. Así, al verlos, se acordarán de los mandamientos del Señor. 2 eran las oraciones que un judío, desde su adolescencia, debía recitar cada día. La primera se llamaba Shema, en hebreo, escucha, porque comenzaba diciendo, escucha, Israel, Yahvé es nuestro único Dios. Más que una oración, era una profesión de fe tomada del libro del Deuteronomio. La segunda era la llamada Shemonesre, en hebreo, 18, porque consistía en 18 oraciones, 3 alabanzas, 12 peticiones y 3 agradecimientos a Dios. En estas oraciones, repetidas a lo largo del día, el niño Jesús fue aprendiendo a llamar a Dios, Padre nuestro, fueron las que crearon el clima espiritual en el que creció, y las que marcaron profundamente su psicología religiosa de niño. Desde su infancia, y acompañado por sus padres, el niño Jesús habría concurrido los sábados a la sinagoga de Nazaret. Como cualquier niño, se habrá sentido aburrido y distraído ante las interminables oraciones de la asamblea, que duraban casi toda la mañana, y que le resultarían difíciles de seguir porque eran en hebreo, lengua que él no entendía, ya que hablaba el arameo. Pero con el paso de los años iría aprendiendo las plegarias y los ritos, hasta que se le volvieron familiares. Además de concurrir a la sinagoga, los judíos honraban el sábado mediante la práctica del reposo total. Así, desde el viernes por la tarde el niño Jesús debió de ayudar a su madre María en los preparativos de la celebración, traer doble provisión de agua, limpiar la humilde vivienda, colocar en su lugar las herramientas de trabajo, mientras María preparaba las 2 comidas, para el viernes a la noche y el sábado al mediodía. Al comenzar el sábado, con la aparición de la primera estrella el viernes por la tarde, como todavía hoy es costumbre, el pequeño Jesús de pie ante la mesa asistiría al rito de la luz, tradicionalmente reservado para las mujeres de la casa. María pronunciaría una bendición y luego prendería una lámpara que permanecería encendida hasta la mañana siguiente, cuando se levantaban para ir a la sinagoga. De regreso al mediodía, se reunirían las familias del pueblo en grupos para compartir un almuerzo común, en el que se hablaba principalmente de temas religiosos. La vida oculta de Jesús no tuvo nada de extraordinario ni prodigioso, como la pintan las leyendas que se han tejido sobre ella. Fue en esa atmósfera sencilla y familiar, propia de los poblados de Galilea, donde el niño Jesús creció, maduró y descubrió la vida.
El coro de los chicos en la escuela, la voz de las muchachas en la fuente de agua, el monótono golpear del martillo en la carpintería, el grito repetido de las madres llamando a casa a sus hijas entretenidas en la calle, fueron el clima que respiró Jesús y asimiló durante 30 años. Y cuando un día su Padre del Cielo le pidió que dejara todo y saliera a predicar el mensaje de salvación a sus hermanos los hombres, nunca se arrepintió de los oscuros años transcurridos en su pueblo, en su casa y con su gente, de sus años ocultos y silenciosos, de su trabajo en el taller y de sus reuniones con amigos. Nunca consideró ese tiempo como perdido, pues vivió cada día y cada época como la mejor que tenía. Y así también lo enseñó: cuando fue mayor, no se preocupen por el día de mañana, mañana ya habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas.